Hola, hola, Juan Pablo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Hola, hermano Cristian. Eh, bueno, un poco tanto cansado físicamente, Cristian, producto de la excesiva carga laboral, pero acá cumpliendo con este mandamiento apostólico de congregarnos eh, de una manera bíblica. ¿En qué sentido? Que nosotros podamos compartir la doctrina, no solamente como hoy en día, que hay un solo pastor en un altar o en el púlpito, mientras el resto de los congregantes están ahí condenados a estar sentados. Entonces nosotros estamos aquí, aunque sea por medio online, estamos acá cumpliendo con ese mandamiento. Y a pesar de todas las dificultades, tal vez climáticas, por el exceso de calor o por el agotamiento físico producto del trabajo, estamos acá finalmente reunidos, Cristian, como es habitual. Claro, claro. Eso es importante, Ujú. la continuidad en esto, porque realmente hemos avanzado bastante en el libro de Romanos. Y yo, como bien decía, la oración es un libro bastante difícil si uno lo analiza. Son poco, yo creo que en pocas partes hacen un estudio serio de este libro, porque está plagado de ¿cómo decir? No de trampas, pero está plagado de dificultades y de eh, pugnas teológicas, digamos. Y Romanos 9, que es lo que vamos a ver hoy día, por lo menos al principio, no es Ujú. no es la excepción, ¿ya? Sí. Así que por eso precisamente no se ven en los templos y no se toca, ¿no? Como estos que Y, y problemáticos. sobre todo, Romano. Sí, pero sobre todo, bueno, Romanos capítulo 8 y también lo que es Romanos capítulo 9, Cristian, hay mucho texto que ha sido sacado fuera de contexto y se han armado doctrinas en base a esos textos aislados. Claro, Eh, y estos son los Romanos, por lo menos Romanos es una epístola Romanos en su conjunto, es una epístola o mal usado más bien por esta doctrina calvinista eh, para apoyar. En este caso, ellos utilizan la elección incondicional de Dios para, no, claro, bueno, Pablo 9 para apoyar su falsa doctrina de la elección incondicional. claro. Y vemos que el contexto entero no habla de la elección soberana de Dios de almas para salvarlas y la gran mayoría para condenarlas, sino que hablan principalmente al principio de la elección de un pueblo por la cual vino el Mesías, Jesús. Pero no está Es hablando la aquí de simiente. salvación de la simiente, exactamente, Mm. a través del cual vino Cristo en carne. Pero bueno, como habíamos anunciado, vamos a tocar los primeros 13 versículos que habla sobre lo que está en el banner, que es los hijos según la promesa. ¿Quiénes son los hijos según la promesa? ¿Acaso serán los israelitas? Los ¿Serán los hijos de judíos que Abraham. viven en Israel, que son de la simiente de Abraham? O no, porque si fuese así, también habíamos que considerar también a los musulmanes, Mm, que no olvidemos que Ismael es hijo de Abraham también. claro. ¿Mm? Hay Entonces, hay mucho en está este hablando capítulo. de esa simiente, Mm. esto lo planteo como pregunta retórica. Te dejo la No, palabra, Cristian. en el fondo tú dices, está hablando de qué simiente está hablando, porque acá también se toca el tema de la simiente de Ismael. Incluso se Claro. toca la simiente de Esaú en estos versículos. Entonces, por eso digo que este tema pega para muchos lados. Incluso yo he escuchado, no sé si tú has escuchado esto, que bueno, Esaú es Edom, digamos. Y muchas veces se dice como que Claro. Edom es Roma. No sé por qué, como que hay una conexión ahí. Entonces, incluso pega no solamente para los musulmanes, sino que pega para el catolicismo el versículo. Pero mira, no me quiero adelantar y no quiero leer más de lo que dice el texto, que dice mucho. Así que yo creo que vamos a empezar acá a leer Perfecto. mira,
voy a compartir la pantalla como siempre. Hago la versión, la Biblia paralela de la Reina Valera Gómez con la Biblia en inglés, la Biblia King James, ¿ya? Así que por si encontramos alguna diferencia en el pasaje, alguna cosa que haya que destacar. Eh, yo lo que me gustaría en el fondo también comentarte de este versículo, de este capítulo, como lo hable Pablo. Ujú. Pablo abre por mucho pesar de conciencia por su pueblo, ya que en los primeros versículos, pero Claro. si te fijas a lo largo del libro de los Hechos, Pablo no era su Ujú. ministerio predicar el Evangelio de Jesucristo a Israel, si bien muchos judíos recibieron el Evangelio en el libro de los Ujú. Hechos a raíz de su predicación. Siempre Pablo cuando se dirigía a Jerusalén no eran buenas noticias, no era como que en el fondo le estaban desobedeciendo, a pesar de que era lo que sentían en el corazón. A lo que me Claro, refiero es que muchas veces alguien en el ministerio puede tener una inclinación, una cosa del corazón, pero quizás eso no es lo que Dios quiere. Y resultó con Pablo encadenado prácticamente y en una isla, después terminó su ministerio en una isla finalmente, que la gente lo podía ver solamente yendo para allá. Entonces, probablemente hubiera sido un ministerio mucho más fructífero si hubiera obedecido plenamente la voluntad de Dios a mm, pesar de su sentimiento hacia su nación, digamos, de que no recibían eh, el... el asunto, Cristian, acá es que, a ver, nosotros en ese sentido no podemos culpar a Pablo. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles, Claro, eh, pero no nos olvidemos del apego que sentía Pablo, porque el judío, él estuvo años, ¿no es cierto?, siendo fariseo. claro, Él intentaba cumplir la ley, sabía de memoria el Pentateuco, él era muy celoso en su vida siendo Saulo de Tarso, por lo tanto claro, están estos rezagos de la vida anterior, ¿ya? Por lo absolutamente. tanto, él, claro, fue desobediente porque no obedeció el ministerio que le encomendó el Señor de ir a los gentiles. Claro, Y vemos que las consecuencias finalmente que experimentó el apóstol Pablo, que los judíos querían básicamente, lo querían muerto al apóstol Pablo. Vemos las terribles consecuencias que él experimentó a causa de esa claro, desobediencia, que para él, tal vez en su carne, era algo totalmente legítimo, porque está predicando el Evangelio. A veces nosotros esto lo extrapolamos a nuestros días, que nosotros pensamos, tomamos decisiones pensando que estamos haciendo la voluntad del Señor, pero que finalmente, Cristian, no es así, estamos haciendo nuestra propia voluntad. claro, Entonces, me llama poderosamente la atención lo que dice acá en la Biblia King James, que dice, yo digo la verdad en Cristo, claro, ¿ya? Y manifiesta finalmente que no miento, mi conciencia también da testimonio, me da testimonio en el Espíritu Santo. Entonces, parte diciendo que dice la verdad en Cristo, ¿ya? Y hace una conexión acá entre su conciencia ¿Mm? con el Espíritu Santo, como que están de cierta manera su conciencia conectadas con el Espíritu Santo. Y no olvidemos que el Espíritu Santo mora en la misma conciencia, en el alma, Claro, claro, ¿entiendes? amén. Y, ¿Y y- qué se y refiere es a decir interesante la lo que verdad dice el apóstol Pablo. en el fondo? ¿Qué quiere decir que en el fondo dice la verdad en Cristo? Que él está diciendo con eso que no es una cosa carnal, sino que en el fondo es como un sentimiento totalmente piadoso según la piedad, que no es como Ujú. algo que de su viejo hombre, digamos. ¿A eso me refiero? ¿Abre así Ujú. o no? No, eso es lo que es Bueno, bien fuerte. también hay un texto que está en 1 Timoteo 2:7 que también habla como paréntesis de ¿Mm? que él está, dice lo mismo, que dice la verdad en Cristo. Lo dice dos veces en sus cartas. A Acá en ver, Romanos y la dice en 1 Timoteo 2:7. a ver, veamos 2.7. Por tanto, si lo dice es porque se está refiriendo, yo digo la verdad en Cristo, ¿me Digo la entiendes? verdad, ahí está, digo la Habla verdad en de un Cristo. sentimiento genuino que No viene miento. de su... Ahí Dale está. nomás. No, no, estoy leyendo el Claro. versículo. Por lo tanto, aquí habla de una...
Mm. Dale Sí, nomás, Pablo. Sí, ahí lo puse en pantalla, que lo estaba leyendo. ya, eso es lo que dice. Claro, entonces eso ya, si lo dice porque es algo importante. Decir, toda gente puede decir la verdad. No sé, yo, si tú me preguntas qué hice en la mañana, yo te digo la verdad, hice esto. Pero esto es una verdad mucho más profunda. Eh, Ahora, como te mencionaba, este sentimiento del apóstol Pablo yo creo que le perseguía a él, porque él en el fondo era judío, él creció judío. Su educación, su formación es de judío. Por tanto, uno no puede pretender que se deshaga de esos rezagos de la vida Claro, anterior. claro. ¿Ya? Y él Sentimientos entiende, en genuinos. el fondo, él como que entiende todo el contexto de lo que está ocurriendo, porque él, de hecho, en el mismo versículo está, digamos, en tres versículos ¿Mm? posteriores a esto, ¿Mm? se entiende un poco por qué está ese pesar de Pablo. Siempre yo te digo que Pablo tiene una cosa que es como bien económico en el lenguaje, es muy profundo, pero también es muy económico, porque una vez se pregunta Ujú. por qué tanto pesar, y está tres versículos más adelante. Entonces, porque uno entiende ya la figura completa de lo que está pasando ahí. En realidad es doloroso en el contexto, porque puede ser que alguien no haya recibido ninguna cosa, ¿ya? O ninguna revelación, pero no es el caso de Israel, de la nación de Israel, de lo que trata el capítulo. O sea, Claro. eh, Ahora me llama poderosamente la atención, Cristo, lo que dice en el versículo 3, porque dice, porque yo pudiese desear que de yo mismo ser maldecido o ser maldito de Cristo por mis hermanos, mis parientes de acuerdo a la carne. Entonces, Cristian, como que de cierta manera acá el apóstol Pablo un poco quiere como asemejarse al Señor Cristo. Sabemos que el Señor Jesucristo fue colgado en la cruz, en un madero, y de acuerdo a la ley, eso es ser maldito. Y lo que está haciendo acá el apóstol Pablo es un poquito quererse asimilar a Cristo, ¿ya? Pero no es claro, necesario que él haga eso. Es un sentimiento que sale de él. Pero algo, Juan Pablo, respecto a vemos eso. acá, Cristian, que A ver, el que, profundo... que- no solamente se quiere asemejar ¿Cómo? a Cristo, sino que no solamente se asemeja a Cristo, sino que a Moisés. ¿Te acuerdas que Moisés dijo, había una parte que prácticamente él dijo, no, córtame a mí, como que desearía que me borraras de tu libro con tal de salvar a esta gente, una cosa, una escena así en el Antiguo Testamento. También había un sentimiento así de Moisés respecto al pueblo, a la nación. Y tal vez, Cristian, podíamos considerar en cierta medida a Adán, que murió por Eva también, al verla que comió del árbol, del fruto del árbol prohibido. Entonces acá estamos hablando de un sentimiento de sacrificio por amor, en el fondo. Ahora bien, Cristian, yo no sé cronológicamente cuándo dijo esto el apóstol Pablo. Se lo dijo antes de ser tal vez perseguido por los judíos, durante o después. No, ¿Ya? yo Finalmente. diría que fue un poco antes del año, como el año 60, a ver, espérate. Ujú, Lo que pasa es que, claro, la persecución fue continua y esto quizás no, quizás precede a este viaje que hace a Jerusalén, digamos, como ujú. la segunda parte. ¿Te acuerdas que Sí. estuvo haciendo, iba a hacer unas ofrendas como para justificar un poco la ida Ujú, con Timoteo? Eh, ujú. pero, pero yo creo que precede un poco eso. ¿No? Ahí estoy especulando, pero porque son como unos años de diferencia. Hay que Yo entender tenía ahí esa duda bien. también. Tenía esa duda también. Bueno, Pablo fue testigo, por ejemplo, cuando en su día el otrora Saulo de Tarso, él consentió la muerte de Esteban, por ejemplo. ¿Ya? Él sabía de todas las atrocidades que hicieron los judíos, lo más celoso, en contra de la iglesia primitiva. De hecho, él mismo lo contaba como un testimonio de cuando lo relata el libro de los Hechos, de su día anterior. Entonces, Cristian, me parece sumamente destacable y tal vez el apóstol Pablo lo decía desde el espíritu, o sea, no como un sentimiento carnal, de este pesar, porque, o sea,
imagínate una persona que actúa tal vez cristiano en la carne. Estos tipos mataron bueno, persiguieron a mis hermanos, a mis hermanos en la fe, se han portado mal, incrédulos, se merecen que se pierdan. Pero no fue así el caso del apóstol Pablo, lo cual también, Cristian, esto lo podemos nosotros llevar a cabo en nuestras vidas. Yo sé que esto es muy espiritual. Acá el sentimiento de Pablo es 100% espiritual, no es carnal, sentimental ni nada. Entonces, ¿podremos nosotros llegar a ese estándar de tanta espiritualidad, de sentir pesar por aquellos que os persiguen a nosotros? Bueno, ahí la respuesta está en el mismo versículo, dice en Cristo. O sea, si no estamos en Cristo, no vamos a sentir ese pesar. O sea, de Él es el querer y el hacer, digamos. Yo creo que esa es la lección, y Pablo lo aclara de entrada. Ahora yo te quiero decir algo, Juan Pablo, que venimos saliendo acá de Romanos 8:39, y bien Ujú. dijiste tú acá que Pablo podría desear ese could, ese verbo auxiliar es como que podría desear. Está diciendo que no necesariamente, no está diciendo que lo desea, porque él sabe bien que es Mm. imposible. Si ya está en Cristo, nada lo separará del amor de Dios, digamos. Entonces es imposible que él sea anatema, como dice acá si lo pudiera hacer, digamos, si pudiera hacer ese intercambio. Él bien sabe que no puede, pero igual, para expresar un poco el sentimiento y el pesar que siente, lo expresa así. No es que sea posible. Claro. Eh, Lo dice de manera metafórica, claro, claro. romántica podría ser. Pero ahora, bueno, el apóstol Pablo le está escribiendo acá a hermanos, a los romanos. Tal vez haya muchos gentiles acá, ya que tienen un tanto, bueno, esto viene después los capítulos que subsecuentes de Romanos 9, que tal vez le está informando a estos hermanos romanos gentiles de qué es Israel, porque en alguna parte de Romanos, que no me acuerdo, dice que exhorta a los hermanos romanos que no sean arrogantes en cuanto al pensamiento que pueden tener acerca de Israel, ya que Dios no los ha desechado de ninguna manera como nación. Por lo tanto, le está reafirmando acá a estos hermanos que de los israelitas finalmente vino el Mesías la carne, que a ellos, que a los israelitas se les dio la ley, de ellos la adopción, la gloria, los oráculos de Dios. Son, ocho, son, Dios son, utilizó a este ocho, pueblo son ya. 8 cosas, lo que podríamos numerarlas bien, porque es importante. Te lo digo porque la última Ya. es lo que tiene que ver con el ministerio de Pablo propiamente tal. Y por eso te decía Ujú. yo que eh, Pablo parte que el dolor, en el fondo, y la verdad de esto que siente es en Cristo, y precisamente porque se enmarca en el Ujú. contexto de la revelación bíblica que fue entregada a Israel. Entonces, Ujú. no es como que no haya no es como, por ejemplo, el dolor que siente uno por los familiares, o por la gente o la nación de uno que no Ujú. creen, digamos, estar engañados en religiones falsas, ¿ya? Sino que Ujú. es un poco más gravoso, porque en el fondo todas estas cosas que va a enumerar Pablo, en el fondo se le cuentan a Israel como una pérdida, en el fondo. Así como él, ¿te acuerdas que contaba todas las cosas como pérdida? Para Israel Ujú. también, porque imagínate que a ti el mismo Señor lo decía, a quien mucho se le da, mucho se le exige también. Entonces, Claro. todas Sí, estas, claro. todas estas cosas que están acá, en el fondo, incrementan el dolor, porque, por ejemplo, yo te puedo decir, alguien sabe que en mi idioma nunca me diste una Biblia fidedigna, digamos. O sea, bueno, pero igual Mm. llegó algo, pero tampoco se le puede exigir tanto, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo esa teoría, incluso, que quizás el juicio sobre los países de habla hispana es menor Ujú. ahora, en este punto de la historia, que sobre los países de habla inglesa, porque a ellos se les dio, digamos, Ujú. una Biblia
perfecta, digamos. Y sin embargo, ahora, como te he comentado yo, sigue la discusión de cuál es la Biblia en español y cuál es la otra, y siguen saliendo versiones y siguen, bueno, es una larga historia que mejor no ir por allá, pero en el fondo el problema que tiene Pablo no solamente el dolor Ujú, por la nación incrédula, sino que es la nación, voy a enumerarlo acá, porque dice que son israelitas, de los cuales son la adopción. ¿Te acuerdas? Eso está en Gálatas 3. Ellos fueron adoptados en Génesis. Israel es mi hijo, o sea, en Éxodo 4:4. ujú. Deja buscar ese pasaje porque es importante en el Ujú. fondo. A ver, Vale. Ah, no, era, acá está, Éxodo, no es, a ver, creo que era Éxodo 4:4, voy a buscarlo acá. vale, va, sí. Y Jehová, no, no, espérate, Israel, voy a buscar. No era esa, Israel. Ujú. Espérate, voy a buscarlo. Bueno, básicamente la nación completa es como el Hijo de Dios, pero a nivel, ¿cómo entenderlo? Como corporativo. No sé si se Sí, entiende eso. Y a eso se refiere Pablo sí, sí. con la adopción. A ver, Bueno, convengamos pues, Cristian, de que los profetas no ¿Mm? eran de regiones de Rusia ni de China, los profetas del Señor, ni de África, eran de Israel, Totalmente. Mira, aquí está. ¿entiendes? Ujú. Aquí está. Este es el versículo. Y dirás a Faraón, así dice Jehová, el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Como lo dice la Biblia King James, dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, la nación completa a eso se refiere Pablo con la adopción, ¿ya? Claro, Eh, sí, Después dice, a ver, la adopción y la gloria, y aquí habría que entrar aquí habría que entrar a ver un estudio más largo, pero básicamente que la gloria es que el Señor se glorifica en la nación y hay muchas profecías en Isaías que yo estoy estudiando, que básicamente la gloria va a ser para la nación de Israel cuando sea restaurada. Ese en el fondo es el sionismo cristiano que se malentiende hoy en día, pero a eso se refiere. Yo por lo menos lo entiendo así a grandes rasgos. O no sé si puede ser la gloria del Señor cuando se manifestó también en el monte Moriah, digamos, también. sí, o sea, el Señor siempre le mostró su gloria en pinceladas al pueblo de Israel. Hizo caer, por ejemplo, maná del cielo para alimentarlo dentro de sus 40 años en el desierto. Claro, Se manifestó en una zarza ardiente a Moisés. Mostró su gloria, ¿no es cierto?, al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Le mostró, por ejemplo, les desató plagas en contra de los egipcios. Eh, Finalmente el Señor quería mostrarles, le mostró su gloria a los judíos de que Él es el verdadero Dios, el Dios absolutamente. que creó todas las cosas, mostró su poder final, y ellos fueron testigos oculares, o cuando el Señor abrió el mar rojo para que ellos pasaran por tierra seca, y después Hermano, se cortó la conexión. Se cortó. Ya. Bueno, mientras regresa la conexión, estamos viendo acá, Juan Pablo, está ya, la adopción, la gloria y los pactos.
Ahí volvió. Juan Pablo, ¿me escuchas? Eh, ya. Vamos a seguir acá leyendo porque está un poquito mala la conexión, parece. Vamos a ver de nuevo. Juan Pablo, sí, ya. Mira, mientras se conecta, vamos a seguir acá viendo los pactos, los pactos, la ley, la entrega de la ley, el servicio a Dios y las promesas. Vamos a ver que se conecte Juan Pablo porque se pierde no es la idea de hablar solo. Eh, Vamos a ver acá los pactos. Eh, Estamos acá. Adánico, noénico, abrámico. Ya, ahí está. Cristian, Sí, perdona, ah, no sé qué está pasando. no, si ese problema de ¿Me escuchas? siempre parece. Estaba viendo acá los pactos. Ya. Eh, ¿Me ¿Sigamos? escuchas bien ahora? Sí, no, súper bien, súper bien. La anterior te quedaste pegado. Ese era el problema, que al final estabas hablando y no se veía nada. Eh, ¿En qué quedamos? En la gloria, ¿no? Qué lástima. Qué Mira, lástima. dame un segundo. Voy a buscar otra conexión. ¿Ya? Ya, ya, Dame un segundito. Dame un segundo, tal vez me funcione. ya. Espera un poquito. Puras interrupciones espirituales, estos siempre son ataques que llegan por la famosa palabra, por la famosa red que no permite conectarse, siendo que está lleno de torres por todas partes y no puede tener una conexión, una conexión buena. Ya vamos a leer entonces todo el capítulo. Dice, digo la verdad, en Cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Hay una conciencia acá, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y los pactos
y el dar de la ley, y el servicio de Dios, el servicio a Dios y las promesas, de quienes son los padres y de los cuales vino Cristo según la carne. Ya, vamos a entrar acá. ¡Ay! Ahí está, ahora sí. Ya, mira, estoy utilizando otro teléfono que para ser un poquito más rápido. Ya. Sí, se escucha. ¿Ya? Yo te escucho. Ya. Ya, perfecto. Bueno, pedimos perdón, antes de comenzar, a los que estén viendo este video, les pido mil disculpas. Bueno, estamos entonces que el Señor manifestó su gloria al pueblo de Israel desde que lo sacó de la tierra de Egipto hasta esta fecha. Te dejo la palabra, Cristian, para no interrumpirte. Sí, no, estamos en la gloria, como te digo, los pactos, yo estaba viendo cuáles son los pactos, el primer pacto, los pactos son los pactos abrámicos, el pacto abrámico, y después viene el pacto mosaico, la ley. El pacto abrámico es incondicional, ¿ya? Y después viene el pacto davídico, y ya hay un cuarto y hasta quinto pacto, que es el pacto que el Señor le ofreció a Israel, que era en su sangre. Deja ver el versículo acá, en Mateo 26. Aquí con la versión hay que ser casi como con pinzas, porque hay versiones que confunden pacto con testamento. Entonces, Sí. por eso, si hay una diferencia acá, yo lo voy a ver en la King James, ¿ya? Espérate, pacto en la Perfecto. sangre. Mateo 26. Lo que pasa es que, claro, estaba a ver, espérate. Mateo 26. A ver, busquemos acá. Este es el pacto en mi sangre. Es como un capítulo tan largo. Dice Jesús esta noche antes de ayudante. No. Espérate. Es importante eso porque en el fondo es lo que menciona Pablo. ¿Por qué es importante ese pacto? Y en el contexto de Romanos 9, porque si la nación hubiera aceptado ese pacto, hubiera sido renovada. Absolutamente. No me acuerdo el versículo exacto de Mateo 26, 28. Ahí está. Incluso me atrevería a decir que la Biblia en inglés, como está estructurado, no se entiende bien lo que quiere decir. A ver, espérate. Es 28, dice, porque esta, ya, no, porque esta es la sangre del Nuevo Testamento, la cual es derramada por muchos para la remisión de pecados. No. Esta es la sangre del Nuevo Testamento, no. Pacto en mi sangre, ya, pero el otro capítulo donde está mencionado eso es en Hebreos capítulo 8, ¿ya? Sí. Voy a buscar acá más adelante si aparece en Mateo, porque está el testamento en su sangre, pero hay un pacto también, ¿ya? Hebreos 8, ¿ya? Dice, más ahora, esta es una carta que la escribió Pablo a los hebreos, ¿ya? Entonces, Pablo está hablando de mejores cosas, dice, más ahora tanto mejor ministerio es el suyo, por cuanto él es el mediador de un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. Porque si aquí el primer pacto hubiera sido sin falta, está hablando del pacto mosaico, no se hubiera procurado un lugar para el segundo. Porque hallando falta en ellos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, ¿ya?
ese era el pacto, yo creo que el que más le dolía a Pablo, porque él era parte, en el fondo, era parte funcional de eso. Porque si, a ver, si la nación y los líderes, digamos, aceptaban el Evangelio, a Jesucristo, ese pacto entraba en vigencia, no era incondicional. A ver, deja buscar dónde está ese. Eso está Dale, en por ejemplo. Jeremías 31. Jeremías 31. A ver. Entonces, por eso te digo que hay que enumerar bien las cosas. Uno como que eso lo pasa de largo, pero es casi como. Tiene todo que ver con el capítulo. A ver, Jeremías 31, a ver, dice. He aquí, yo los traeré a la tierra del norte. ¿Dónde está el pacto? Eh, entonces la Virgen, eh, el pacto de Jeremías 31, a ver, espérate. Que era ese de Hebreos. Jeremías 31, joder. Ya ahí está, en el versículo 34, me queda harto, dice, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y la escribiré en sus corazones y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese otro pacto, ese otro pacto que no está acá, digamos, en el Antiguo Testamento, pero en el fondo tiene que ver con la sangre de Cristo. Y Pablo estaba haciendo, Bueno, y digamos, también lo menciona el salmista David. ¿sí? ¿Ya? ¿Cuál es esa? Adelante, Cristian, perdón por la interrupción. No, ¿cuál No, es que también en el Salmo 89 también habla de... ¿Perdón? buscando el Salmo 89? En el Salmo 89 también habla de este, sí, también habla de este nuevo pacto que era el Señor con la casa de Israel. ¿Dónde está? Que finalmente, bueno, finalmente, está como casa final, está como entre medio y final, más o menos. Eh, Creo que comienza de... no está difícil encontrarlo acá, sí, no, no, pero pero está entre la mitad hacia... Está como en la segunda mitad del Salmo 89. ya, no la pillo. A ver, espérate. No. Qué lástima la primera conexión, Cristian. Eso me hace un Sí, poco bueno. distraerme, pero bueno. Oye, bueno, eso es ese es el tema con Pablo, que estaban dadas todas estas promesas, no en estudio de los pactos, pero es importante para entender por qué, Ujú. no es que estuviera como afligido porque sí, sino que estaba todo esto agregado, digamos, que en este punto son como agravantes un poco, por lo que, Claro. en vista de lo que sucede. A ver, Es después dice los pactos y la ley. Claro, o sea, la ley ujú. también en el fondo se considera ahí eh, porque a las otras naciones no les fue dada, digamos. El servicio, el sacerdocio levítico, todo lo que estaba contemplado en la ley, digamos, del cómo se tenía que servir, el templo, los utensilios, el arca, toda esta historia que nosotros sabemos ya que está desde el Éxodo, del libro de El- Éxodo. sabemos que por el Antiguo Testamento que los pueblos gentiles vivían en completa oscuridad. Ellos no tenían ningún tipo de conocimiento ni oráculos de Dios. Ellos no sabían lo que tal vez tenían la conciencia que los acusaba, pero no sabían nada del pecado, de que el pecado se pagaba con el derramamiento de sangre inocente, de que existía una ley que los inculpaba. Estaban totalmente ajenos, tenían sus propios dioses y le hacían y adoraban a sus propios dioses. Sin embargo, la situación para Israel es mucho más grave porque
ellos están totalmente enceguecidos y sordos, porque ellos tienen toda la vista, tienen los oráculos de Dios, que les fue, obviamente, bueno, muchos de ellos en las generaciones futuras, no fueron testigos oculares, obviamente, de las maravillas del Señor que pasó en el desierto, pero eso se fue transmitiendo de generación en generación. Era un mandamiento del Señor que esta formación se traspasara, y hacían las fiestas judías, por ejemplo, para Claro, hacer remembranza de lo que hizo el Señor finalmente. Entonces, la situación es claro, súper grave con Israel. Eh, y, pero también a raíz de este endurecimiento de Israel, finalmente el Señor extiende su misericordia hacia los gentiles como tú y yo, ya porque en primera instancia la promesa era para Israel, ya el Señor vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Esto ya estaba profetizado ya desde mucho antes, pero eh, el Señor en su fidelidad finalmente no ha desechado a su pueblo eternal, a Israel, sus promesas siguen vigentes. Ahora, eh, sabemos que por la simiente finalmente de David vino el Señor en la carne, y ya lo reafirma en el versículo 5 claro. Por María, por María, claro. María era descendiente directo de David. De hecho, ¿te acuerdas, Cristian, de que había un ciego que gritaba insistentemente al Señor, hijo de David? Hijo de David, escandalosamente lo gritaba. Entonces ya ahí tú ves que había muchos en ese tiempo que habían creído que Jesucristo era el hijo de David. Bueno, hijo de David, obviamente uno dirá, pero ¿cómo va a ser hijo de David si eh, el Señor es Alfa y Omega, no tiene ni principio ni fin? claro, Pero estamos hablando de la carne, de acuerdo a ¿ya? la carne. ¿Por quién vino la...? Así es. Entonces, Cristian, nosotros no podemos, bueno, nosotros no desechamos Israel de ninguna manera. Están vigentes las promesas, pero existen corrientes que hablan de la teoría del reemplazo. Y eso Claro, es grave lo que está pasando, claro, porque en el fondo estas personas que apoyan esa postura, ellos también son amilenialistas, porque la totalmente. promesa del milenio está plasmada en el Antiguo Testamento de esta nueva tierra, eh, de esta promesa que se le hizo a David y a su simiente. Pero estas personas de alguna manera podría decir que aborrecen a Israel, diciendo, no, es que Israel solamente fue una nación y la tierra de ahora de Israel no es Israel, sino que es la tierra de Canaán, que claro, bíblicamente la tierra de Canaán. Pero estas personas han sido bastante antisemitas en su postura, porque dicen que los judíos de la actualidad son personas usurpadoras de tierra, y eso no es así. Lo interesante acá, Cristian, que dice que ya que reafirma en el versículo 5 que Jesucristo es Dios, que es Dios sobre todas las cosas. Eso te quería comentar, hermano, que lamentablemente yo en el análisis este de la Biblia, esta lectura de Romanos 9, incluso la Reina Valera Gómez, es muy cercana a lo que podría ser una Biblia de los testigos de Jehová, por ejemplo, porque si te das cuenta, acá te dicen, claro, el cual es Dios sobre todas las cosas, pero ¿Mm? fíjate que Dios va al lado de bendito, o sea, es como que quien está sobre todo, Dios bendito, amén. Y acá como que te cambian un poquito eso, le quita un poco de, como, le quita un poco de bendición a Dios, digamos, porque fíjate cómo está. O sea, hay una lectura media, algo hay ahí que no está tan bien. O sea, te lo dice, pero no de la misma forma como está en la Biblia King James. Fíjate que acá te dice, a quién conforme a la carne o concerniente en lo que concierne a la carne, como está acá, Cristo vino, quien está sobre todo, Dios ¿Mm? bendito por siempre, amén. Está ligeramente distinto ahí. Yo estoy viendo esa, pero lo dice, no, o sea, tampoco es tan grave. Lo dice ahí. No se come ninguna palabra, sino que con la coma ahí hace
hace un cambio ligero. Eh, Eso lo quería agregar. ¿Se escucha? Sí, te escucho, pero bastante cortado, Cristian. Ah, La que verdad la. es que Ya, no, me desconcentra bastante ya. la exposición, porque estoy Sí, pendiente, por un lado, de que no yo se no sé si escuche bien. me escuchas o si se cortó, entonces no puedo saberlo tampoco. Eh, Bueno, hubo un lapso de 5 minutos más o menos que estuve parado, sí, porque me desconecté. Pero bueno, son cosas que tal vez sean normales, Cristian, en estos tiempos cuando tú expones la palabra de Dios. se corta, Son Teo. ataques. Sí, sí, porque siempre me pasa cuando hablo de cosas relacionadas a la Biblia. Mm. Qué curioso. Y uno tiene Pero la conexión tal siempre. vez, no sé, tal vez el directo ocupe más datos, no sé la verdad, Mm. pero está bien. Expongamos con lo que tengamos nomás, Cristian, así Sí, que sí, sí. Bueno, dice el texto número 6, no como si la palabra de Dios no hubiese tomado efecto, ningún efecto, porque no todos los que, no, dice, estoy traduciendo, sí, porque ellos no todos los que son de Israel pertenecen a Israel. Entonces, súper importante esto, Cristian, porque estamos hablando acá no de en sí como, no habla como que si tú eres de Israel eres parte de la promesa, porque acá también lo reafirma el texto, el versículo 7, y como yo te mencionaba también, que muchos judíos se jactaban de ser de la simiente de Abraham, y claro, eso en el fondo automáticamente le hacía parte de la promesa, lo claro. cual el mismo Señor, mira, el Señor en Juan capítulo 8 describe finalmente lo que es la simiente de Abraham. También lo dice Juan el Bautista cuando se le acercaron estos fariseos que se jactaban de ser la simiente de Abraham. Juan el Bautista le decía, pero si el Señor de estas piedras puedes levantar hijos de Abraham. Así es. Ahora, Bueno, ¿te acuerdas de lo que dijo? ¿Te acuerdas de lo que dijo en la historia real de Lucas 16, del hombre rico y de Lázaro? El hombre ¿Mm? rico estando en tormento en el infierno dice, Padre Abraham, Padre ten Abraham, misericordia claro, de mí. Y Abraham le dice, muchas cosas buenas tuviste en tu vida. Entonces, es- todo parece indicar que ese hombre que está en el infierno ahora era hijo, era judío. Le claro. dice Padre Abraham. Entonces no tiene ninguna particularidad ante el Señor ser descendiente de judío. Ahora bien, si es por eso, también los musulmanes son de la simiente de Abraham, porque Juan Pablo, Ismael, mira, su descendiente. antes de ir al tema de los musulmanes, me gustaría poner un punto acá y por qué en el fondo hace esta distinción de los que son hijos de la promesa o no. Y Ujú, fíjate, voy a volver al Génesis, que es el libro donde está este pacto, digamos que aquí ese es uno de los pactos con Israel. Eh, y quiero, por una frase muy puntual que ujú, está en este pasaje, mira, fíjate que Génesis 22:16 dice, eh, 16 dice, el, mira, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu ujú, único. Bueno, acá la versión Valera está un poquito distinta, porque fíjate lo que dice la Biblia King James, dice, tu único hijo, se refiere a Isaac como que fuera el único hijo, pero realmente esta es la escena ujú, en realidad cuando, digamos, el casi sacrificio de Isaac en obediencia, digamos, y después ya se vio que eso no era ujú, no era así, digamos, no había ya había una provisión para que Abraham hiciera el sacrificio. Pero en esta parte lo dice acá, dice, ujú. no retuviste de ti a tu hijo, tu único hijo, pero es que Isaac no era el único hijo, estaba Ismael y también Claro. estaban los hijos de Abraham antes que tuvo Bueno, con la hija de Jetro, ¿te acuerdas?
no, estaba Ismael, no, esa era la hija de Jetro, era Moisés. Estaba Ismael. Ismael era el otro hijo de la carne. Sí, porque acá Moisés, dice, claro, ¿por qué dice acá porque no que, era, porque técnicamente Dios contaba esa simiente como como para efectos de la promesa, no contaba el resto? claro, claro, porque en el fondo, claro, Ismael no es parte de la promesa, no es hijo de la promesa. Claro, Si en el fondo, bueno, después el apóstol Pablo hace una alegoría respecto a eso en Gálatas capítulo 4, pero para efectos de la promesa es Isaac el unigénito, claro, ¿ya? claro, Por eso también el Señor comandó a Abraham que desechara a Ismael, que lo sacara de su casa, claro, porque ambos no podían compartir la misma promesa. O sea, se chocaban. No, no quiere decir que claro, Ismael no haya sido salvo, pero me refiero a que para efectos de esa promesa, ¿ya? claro, Era una especie de piedra de tropiezo, claro. ¿ya? Por eso Incre- era sumamente menester. increíblemente, esto que estamos leyendo ahora para un musulmán, si lo entendiera, realmente es una cosa, pero una afrenta, un golpe mortal, porque en el fondo ellos se jactan un poco de ser descendientes de Abraham por el lado Ujú, de Ismael. Incluso creo que claro. Mahoma dice ser como Ujú, descendiente la generación como 30 después de Ismael, digamos. O sea, como que remonta su línea genealógica a Abraham y por eso en el fondo dicen que ellos tienen herencia. Eh, eh, claro. entonces, pero es una religión en el fondo bastarda porque no va por ahí la línea. Sí, de hecho, ya Dios dijo en Génesis 26, 22 que el único hijo, para efecto de la promesa, era Abraham, o sea, Isaac. No era contado Exacto. Ismael en el asunto. ¿Ya? Ahora Porque estamos lo que yo hablando entiendo acá, dale, dale. del espíritu, ¿no? Es que eso es lo que te iba, a Estamos eso hablando quería del ir. espíritu, no de la carne. La carne no tiene herencia. Mm. La Es carne no que tiene ninguna herencia. por eso te digo, hermano, que este capítulo es tan difícil porque como que está hablando de Israel en un punto, ¿ya? Está hablando de que de ellos son los pactos, la promesa, la herencia, la entrega de la ley, y incluso la venida del Señor Jesucristo en la carne, que es Dios bendito sobre todo, amén. Y aún así ellos no creen, pero después hace un salto a la simiente espiritual, digamos, en el capítulo. Y ahí te digo, hay una conexión vis a vis con Gálatas capítulo 3 que no sé si lo hemos hablado en alguna sesión de estas, pero podríamos retomarlo si es necesario. No sé, no me Ujú. llevo a esa parte, pero tiene que ver. Mira, dice, no como si la palabra de Dios haya fallado, porque no Gálatas todos los que capítulo son, 3. claro. Mira, acá es que todo acá tiene como tiene hasta una tercera interpretación, porque hay gente que lo interpreta, te dice, no todos los que son israelitas, al punto que te dicen, no todos los que están ahora en Medio Oriente, en la nación del Medio Oriente, en Israel ahora, aunque digan ser israelitas, son Israel. Esa es la primera interpretación, pero ni siquiera estaba hablando de eso acá. Aunque posiblemente, porque también en la tribulación hay una situación que hay con una sinagoga de Satanás que dicen ser israelitas y no lo son, digamos. Pero no veo la conexión directa por ahí, sino que lo veo más por el lado de esta diferencia entre los que son hijos de la carne, ¿ya? Y los que son hijos de la simiente. Y ahí pasa la simiente Ujú. en Cristo. Mira, no sé, quizás deberíamos avanzar unos 2 versículos más y pasar a Gálatas 3, porque dice, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Ya eso es lo que leímos en Génesis 22:16. El único hijo, a efecto de la promesa y de la descendencia, era Isaac.
Esto es, no todos los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Y ahí, ahí está el alquilar fino, porque en el fondo, ahí Pablo pasa de esta situación que te decía yo de Génesis 22:16, en el sentido de Isaac, Ismael, a Israel, digamos, promesa, digamos, Israel nación, a Israel espiritual, digamos. Ahí salta, digamos, como a la iglesia. Pues mira, fíjate, esto es no los que son hijos según la carne, son los hijos de Dios. Lo que me decías tú, hermano, que cuando estaba el Señor ahí en la tierra con ellos, le decía, de las piedras puedo levantar a hijos de Abraham, digamos, ¿sí? Sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. ¿Ya? Y aquí la promesa es la promesa hasta que decía, mira las estrellas del cielo, así será tu simiente en número. Yo creo que esa es la simiente en Abraham, porque la palabra de la promesa es esta, en este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Deja ver, pasamos a Gálatas 3, para ver Gálatas 3, a ver, Gálatas, parece que Gálatas, FG. No encuentro. Hermano, ¿estás ahí? Ya. Vamos a ver entonces acá los hijos de la promesa. Vamos a ver que cuando vuelva Juan Pablo. eh, ya, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, sabed por tanto que los que son de la fe, estos son los hijos de Abraham. Y la escritura, ahí está. Vamos a ver qué. Ya. Aquí volvió Juan Pablo de Ahora, nuevo. La conexión perdón. increíble, estamos llenos de antenas y de conexiones y de cosas por todos lados, y la conexión, cuando uno está haciendo un vivo bíblico, se empieza a caer siempre la conexión. Sí, Bueno, son las situaciones. Oye, eh, bueno. yo pasé porque como te decía yo en el versículo 8, ahí hay como un puente que hay que hilar Ujú. fino. Yo creo que la mejor forma de hilar es con la epístola a los Gálatas, porque en el fondo salta como de esta situación con Isaac y Ismael a esta, yo creo que en parte como salta a la iglesia, a los que son de la fe, respecto a los que son de la promesa terrenal, digamos, la nación de Israel. Entonces, por eso hace este salto. ¿Se escucha? Parece que se pegó de nuevo. Va a estar difícil, Juan Pablo, continuar el vivo porque está muy mala la Sí, conexión. El formato está difícil de hacerlo con la sí. tecnología. No, solamente para afirmar, Cristian, te escucho súper cortado. Ya. Bueno, yo me escucho y No te después escucho sale igual bien. en el Entonces vivo. no puedo oír nada que decir. Ya. Bueno, lo voy a repetir un poco Ujú. que, eh, en- bueno, ya, ya ahí está. Intentemos de nuevo. A ver, ahora sí.
Ya estoy acá tratando de conectarme. Ay, ¿me ¿Ya? escuchas bien ahora? Sí, yo te escucho bien. Ya. Estaba leyendo Gálatas 3 por el ¿Cómo tema de vamos? la conexión con Génesis, con Romanos Mira, 9. sí, sí, no te escucho No, nada, ya, Cristian, la verdad. ya. No No, logro yo creo que escuchar vamos lo a que tener estás que diciendo. cancelar porque está como difícil hablar así, pues si el formato era conversacional y no se permite, no se. Tal vez, tal vez Cristian se cambie de navegador. ¿Yo? Ya. Bueno, vamos a hacer una conexión acá. La escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo: en ti serán bendecidas todas las naciones. Ya, entonces, esa es la promesa. Estaba acá en Romanos 9. Volvamos a Romanos 9, dice: esto no es los que son los hijos según la carne de Dios, sino los que son hijos de la promesa, contados por la simiente. Ya, esa es esa es la promesa. En ti serán todas las naciones bendecidas. Así también los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito. Ya, vamos a esperar que se conecte. Ya, vamos a seguir leyendo la escritura acá. Así también los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ya, entonces eso conecta con el versículo de Romano. Vamos a esperar que se conecte Juan Pablo. Me cayó también. Eh, ya, yo creo que sigamos leyendo entonces. Es el contexto. Voy a volver acá y ahora sí. Acá me cambié de habitación, Ya, me cambié de cuarto. ya. Bueno, estaba ¿Me escuchas bien? leyendo. Sí, pucha, qué lata que no se pueda tranquilo, porque Ujú. uno pierde el hilo, pero yo le estaba diciendo acá, bueno, si él lo ve más adelante esto, estaba uniendo
con habla de una promesa, ¿cierto? Acá dice, Gálatas 3 dice, en ti Sí. serán bendecidas todas las naciones, ¿ya? Si uno conecta con el versículo 8 de Romanos 9, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son contados por simiente. Entonces, en ti serán benditos todas las naciones, esa es la promesa. ¿Se Sí. escuchó? No. Ya. Dime si podemos Muy seguir, poco, porque Cristian. está como difícil. Ya. Ya, yo me voy a salir porque no se puede. Ya. Hagamos último No intento, Juan Pablo. está esto muy defectuoso. Sí, sí, Dime. no, veamos si se puede, porque igual como que estoy hablando solo, entonces como que está difícil hacer avanzar esto. No está saliendo. Ya. Sí. Mira, hagamos una cosa, Cristian, porque esto es ¿Mm? un tema muy importante y lamentablemente no hay una comunicación fluida porque no te escucho nada y Sí. se me desconecta cada rato. Mm, ¿Te parece si continuamos el estudio? Mañana no puedo porque trabajo todo el día, ya, yo tampoco pero puedo mañana. el miércoles en la mañana puedes como... Eh, pucha, ya. Mejor lo veamos, nos vamos a salir mejor, ya.